Lo que parecía que nunca llegaría comienza a fraguarse definitivamente. El proyecto de alta velocidad entre Sevilla y Huelva ultima los detalles para la salida de los concursos que la harán realidad en los próximos meses. Un proyecto que dejará ambas ciudades a tan solo 25 minutos y que te cuento en este vídeo. Los onubenses todavía no se lo creen, pero tras tantos años de espera, de rumores y de desengaños, por fin parece que será una realidad en pocos años. El proyecto de la futura línea de alta velocidad ferroviaria entre Huelva y Sevilla está a punto de comenzar a rodar con las primeras licitaciones, que según confirmaba el propio ministro de Transportes Óscar Puente en un acto en la ciudad esta misma semana, supondrá una inversión de 1.608 millones de euros para una nueva infraestructura de 95 kilómetros de longitud que enlazará estas dos ciudades andaluzas, incluyendo parada en La Palma del Condado. Un trayecto que se cubrirá en apenas 25 minutos frente a la hora y media actual y que supondrá una verdadera revolución para este trayecto, que ahora además apenas tiene un puñado de trenes al día y acercará a Huelva no solo Sevilla, sino todo el mapa ferroviario andaluz y nacional. No hace tanto daba la impresión de que tal proyecto nunca vería la luz y que se quedaría en algo intermedio, una mejora en todos los aspectos, pero nada que ver con una línea de alta velocidad con todas las letras. Pero tras la eterna espera de los plazos previos o estudios ambientales, el proyecto va cogiendo velocidad de crucero y Adif está ultimando los pliegos para encargar la redacción de los 5 primeros proyectos y, según el ministro, estamos mucho más cerca de materializar la alta velocidad a Huelva porque no se va a perder ni un segundo en seguir avanzando. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Estas licitaciones, que se corresponden con los 5 tramos en que se divide la línea, deberían ver la luz antes de la conclusión de marzo. En ellas se pedirán ofertas para la redacción de los proyectos de plataforma en un primer tramo entre Majarabique y Valencina de la Concepción. El segundo segmento va de Valencina de la Concepción a Sanlúcar la Mayor. El tercer tramo comprende el trazado de Sanlúcar la Mayor hasta La Palma del Condado, ciudad que tendrá parada. El cuarto llegando hasta Niebla y el quinto comprende el trayecto entre Niebla y Huelva, una línea que colocará a Huelva en el mapa de alta velocidad dejándola mucho más cerca del resto de destinos, especialmente andaluces, donde podrá conectarse a tiempos mucho más competitivos que los actuales y sin cambio de tren. El proyecto prevé la instalación de una nueva plataforma de ancho internacional que permitirá una velocidad máxima de 350 km por hora, aunque dada la distancia con Sevilla y el resto de la red de este tipo en España, lo normal es que esa velocidad punta se quede en 300 y en tramos muy concretos. Un trazado que contempla la construcción de 30 viaductos y un túnel de 2 kilómetros de longitud, incluyendo una estación intermedia en La Palma del Condado, ciudad de unos 10.700 habitantes, corrigiéndose así el trazado actual, mucho más serpenteante y con un gran rodeo hacia el sur. En el mismo acto, Puente quiso destacar que a pesar de la espera para sacar adelante este proyecto, se han ido realizando otras actuaciones para mejorar la red convencional del ferrocarril en la provincia. En concreto, desde 2018 se han invertido 120 millones de euros en modernizar la línea Huelva-Zafra, con actuaciones como la supresión del bloqueo telefónico y la renovación integral de la infraestructura y vía en 5 tramos que suman 90 kilómetros de longitud, todavía con actuaciones pendientes y en marcha para llegar a los 240 millones de euros totales que concluirán este año, lo que conectará a Huelva mucho mejor a Extremadura y ese posible futuro proyecto de Ruta de la Plata, ahora en estudio y que podría conectarla al resto del occidente español de forma directa. Además, también se trabaja en las mejoras de vías, terraplenes y la red de drenaje de la línea convencional Huelva-Sevilla y avanzando en la puesta en marcha de una autopista ferroviaria entre el puerto de Huelva y Madrid, contemplando su ampliación hasta Zaragoza. Si todo va como se ha anunciado, en los próximos 2 o 3 meses deberían llegar novedades muy relevantes y dar por fin por iniciado este proyecto de alta velocidad.
Unas obras que supondrán varios años de trabajo y que dejarán al fin atrás uno de los periodos más tediosos del ferrocarril en España, al no parecer avanzar nunca y que debía ir de la mano de otras novedades como la cada vez más sobre la mesa vuelta de la conexión internacional con Portugal hasta Faro, con paso y parada como mínimo en Ayamonte, y que parece ir asentándose para su aprobación más pronto que tarde, por lo que estaremos muy pendientes de una provincia que parecía olvidada y que va a ser actualidad con mucha frecuencia a partir de ahora en lo ferroviario. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.